nosotros vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, don Tobías Crespo, diputado por la Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Tobías, bienvenido. Gracias, buenas noches, colega, amigo y hermano Charlie, ¿verdad? Allá, colega en la Cámara de Diputados. Hicimos un debate antes de ser diputado en un programa y de ahí lo proyecté como diputado seguro. Felicidades, de verdad que gracias. Bienvenido a la Universidad de la Política, que es el Congreso Nacional. Cristian y Máximo y también a todos los que siguen este espacio, de verdad que afortunado de compartir con ustedes tres que son jóvenes, y yo me precio de decir que tengo una madurez, estoy en la madurez de la juventud, o tengo juventud acumulada. Y uno te siente como amigo de generación, exacto, ¿qué problema? Sí, porque también estuvimos en muchas cosas comunes, hemos estado compartiendo en muchas cosas comunes. Noticias entre políticos y en otros escenarios políticos, y de verdad que uno se siente, más que en un programa, se siente como en casa, como una peña. Todavía, hablando antes de entrar en el plano político, los que hacen de la vida política, independientemente de partido, que uno esté en un partido y los demás en otros, ¿hay diferencias más allá de lo partidario? Ustedes se pueden juntar en un bar, tomarse un trago, en un restaurante, comer. Eso pasa todos los días. Claro, la política no es personal, no es individual, es político. Entonces el político debe saber diferenciar la amistad, las relaciones, la familiaridad de lo que son los temas políticos, y los políticos todos se juntan, porque en definitiva, si todos abogamos por el bien de la sociedad, de que el país avance, se desarrolle, y aunque tengamos cada uno visiones e ideas diferentes de lo que debe ser el abordaje de los problemas. Ahorita ustedes hablaban de la presidenta de México, que decía que era radical porque era de izquierda, pero también hay gente que son radical que son de derecha. Entonces, el problema del radicalismo no está que si es derecha o izquierda, es que son posiciones fundamentalistas y extremas, son demasiado a los extremos. Y de verdad que sí, que al final yo soy de los que digo que donde 10 gente piensan iguales, 9 sobran, o donde 2 gente están pensando iguales, hay uno que no está pensando. Entonces yo creo que nosotros lo que debemos, los políticos y los que no son políticos también, y que le interese el bien del país, es ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos unen, que nos unifican y que no presentan diferencias estructurales o muy complejas, y aquellas en las cuales podamos tener conflictos o diferencias muy profundas, pues dejarla a un lado, y posteriormente a cada tema le llega tu timing político. Soy de los que creen eso, y de que en definitiva el pensamiento de ideas diferentes lo único que lleva es a enriquecer el debate y las opiniones. Todavía, ¿cuál ha sido la clave? Estamos en lo bonito, en lo poético todavía. ¿Cuál ha sido la clave para...? Porque me entraron con la poesía, con lo filosófico. Todavía, ¿cuál ha sido la clave para un hombre que viene de abajo, de trabajar, que nadie le ha regalado nada? He estudiado y conozco tu carrera, la de tu hermano, que también ha sido un gran trabajador de la política. ¿Cuál ha sido la clave para permanecer? Sin desviarte en el camino, sin perder el rumbo. ¿Cuál ha sido esa clave? Bueno, nosotros, como tú decías, estamos trabajando los 14 años, ya tenemos casi pensión de trabajo, pero en la parte política desde los 18. Sí. Tenemos ya 38 años en la política, 34 duramos en el PLD, y en la Fuerza del Pueblo pues ya vamos hacia 5 años, y eso yo se lo endilgo al trabajo. Yo creo mucho, Cristian, en el trabajo. Yo creo que el que trabaja cobra, el que siembra cosecha. También a la disciplina, a la consistencia. Nosotros hemos ganado 6 procesos en la circunscripción 2 y nadie nos ha regalado nada. Ha sido muy difícil, muy, muy complejo, y donde tampoco nos gusta que nos regalen nada. En tiempos favorables y en tiempos para nada en favorables. En todos los tiempos. Nosotros llegamos al poder desde la oposición. Yo recuerdo que yo presidí en el año 96, desde el ensanche Kennedy hasta los Jardines del Norte, Leonel 96, en primera vuelta y en segunda vuelta. Y en el 94, aunque ustedes no lo crean, yo también estaba en Cambio 94, un movimiento de un sector empresarial que apoyó a don Juan, y donde Leonel Fernández era candidato vicepresidencial. Nos fuimos del poder, aunque yo no estuve en el gobierno, yo estaba en una empresa de telecomunicaciones que trabajé durante 13 años, y entré al gobierno fue en el 2004.
2004, pero retornamos de nuevo desde la oposición en el 2004. Es decir, que hemos sabido estar arriba, abajo, en el medio, en el centro, y al final la política es eso, un pichuete. Sí, claro. Y hoy el que está arriba está abajo y viceversa. También se lo agrego a la parte de sensibilidad social humana. Yo me mantengo mucho en el territorio, con la gente, cercano a la gente, y eso produce un vínculo casi familiar, no solamente con mi equipo de trabajo, sino con todos los dirigentes comunitarios, sociales, empresariales, religiosos de la zona, y de todos los estamentos. Y conexiones con los problemas también. Yo creo que la política es todos los días, Cristian. Sí. Lo que es temporal es la campaña electoral, que puede durar 3, 6, 8 meses, como mucho 8 meses, porque nadie aguanta una campaña tan amplia, por más fondos que tenga. Y en ese sentido, todos los días hay un problema, todos los días hay una situación y el político tiene que abordarlo. Entonces, al igual que pasó con Sansón y Dalila, que le cortó la cabellera y de ahí emanaba el poder. El poder de un político, aparte de Dios, emana de la gente. Wow, qué lindo tuvo eso. Un poeta, filosófico. Eso es demostrable, eso no es filosófico. Y hablando antes de que siga abundando, hablando de poesía y de práctica, tú fuiste de los principales promotores de la Ley de Tránsito, Transporte y Movilidad Terrestre. En un momento se te conoció como el hombre transporte, porque fue tu bandera por mucho tiempo, hasta que lograste, entre muchos otros diputados y diputadas, aprobar esa ley y convertirla en el marco regulatorio del sector. Hoy se habla de cuáles son las posibles mejoras que la ley necesita, de las cosas que se han podido aplicar y las que no, de las que deben empezar a aplicarse y las que no quizá hacen tanto sentido. ¿Cuáles tú crees que son esas mejoras que la ley necesita hoy para que nosotros podamos ir viendo mejoras en el tránsito? Y adhiero a eso antes que responda Tobías. En algún momento dijiste que asegurabas que faltaba gerencia en el Intran y DGCET y que esto ha provocado todo lo que ha estado pasando. Gracias. ¿Cuál es tu opinión también sobre eso? Bien, mire, en primer lugar, respondiendo a Charlie, aunque yo fui el autor y el proponente de esa ley, la trabajé durante 12 años, 5 años y medio en el Congreso, le he dedicado más de 100,000 horas a esa normativa, antes, durante y después, porque yo recorrí el país completo, convencí al país, unificamos todos los partidos políticos y habemos ley. Eso no me quita de que a 7 años de aprobada, de promulgada, y no ver los cambios estructurales y estar verdaderamente frustrado con su aplicación, te pudiera decir que pudiera estar abierto a cualquier modificación, pero ¿para qué vamos a modificar una ley que todavía no se ha empezado a aplicar? Entonces aquí ha faltado del presidente Luis Abinader voluntad política. Yo creo que en este gobierno ha habido una contrarreforma con la ley. En el gobierno anterior se dio una voluntad política que la logró aprobar y promulgar. Eso es un paso de avance porque ¿en qué avanzamos? Bueno, en la reforma institucional. Todo el mundo pedía una autoridad única, que habían 12 instituciones entelequias que no aportaban, más que aportar lo que hacían era interferir. Parchos históricos. Sí. Entonces eliminamos la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, y todo eso convertimos en una autoridad única, transformamos la MEN en la DGC, todavía falta la transformación de la OPRE, ya se dio la transformación en operador y empresa del Estado de la ONSA. Pero el gobierno entonces viene con un gabinete de transporte por encima del Intran, quitándole competencia al director del Intran, crea una oficina de movilidad sostenible urbana e interurbana para desde el Palacio, a través de un fideicomiso que se llama el FITRAN, quitarle competencia casi a todo el mundo, a obras públicas, a los ayuntamientos, a la OPRE, a la ONSA, al Intran, y en ese sentido, pues, cualquier paso que había de avance se retrocedió. Pero entonces hemos tenido 4 directores del Intran. ¿Tú crees que un país donde la actividad del transporte, la movilidad, el tránsito, la seguridad vial, si se paraliza el país, se paraliza la economía, puede aguantar 4 directores del Intran en 4 años? Ahí no puede haber programas, planes, proyectos y política, ahí no hay directriz. Ahí eso está manga por hombro, hay un fracaso. Entonces yo prefiero primero
esperar que se aplique la ley, porque del 100% de la ley, fuera de lo que yo te expliqué, de que en el gobierno anterior de los 32 reglamentos, la directora anterior aprobó, lo unificó en 24, creo que aprobó 14, faltaban 13. En este gobierno no he oído hablar de los reglamentos. Lo que sí he oído hablar de negocios y de malos negocios, porque todos los proyectos que han implementado son negocios malos, que han salido en escándalo. Entonces, yo prefiero que mejor empecemos a aplicar, porque esa ley traza una ruta crítica, Charlie, por los próximos 20 o 30 años. Esa ley tiene todo. Aquí no había ley de transporte terrestre. Esta es la primera ley de transporte terrestre. El capítulo más amplio, ahí no quedó ninguna modalidad fuera por regular. Nosotros no teníamos una ley de seguridad vial. Esta es la primera ley que traza un plan estratégico nacional de seguridad vial a 20 años, ajustable y modificable en el mediano y el largo plazo, para reducir por lo menos a la mitad las víctimas mortales de accidentes de tránsito que estamos encabezando en el mundo. Una locura. Y ese plan está hecho. Nosotros tenemos en esa ley una ruta crítica con un plan de movilidad urbana, interurbana sostenible, de personas y de carga, donde está el sistema integrado de transporte público, los corredores, la masificación, todo eso está en la ley. El tema es tan grande todavía que la ministra de Interior y Policía salió hoy o ayer celebrando, y es digno de celebración, en honor a la verdad, que este fin de semana no falleció nadie en la autopista Duarte. Y eso es un logro en este país. Porque la autopista Duarte... Pero en la autopista Duarte, pero aquí mueren todos los días, Charlie. Así es. 8 dominicanos, oye, y la gente cree que muere porque lo mandó Dios, lo mandó el destino. En el 2020 eran 6 y ahora son 8. Sí, en este gobierno, más que reducir los accidentes, se han multiplicado. Como el parque vehicular, que también se ha multiplicado. Pero y ahí debe haber una lo que pasa otra... que no. Mira qué pasa, Cristian. El parque vehicular en todos los países aumenta más que las vías. Nunca. Por ejemplo, en República Dominicana, si tú vas a las estadísticas de impuestos internos, históricamente va a haber un crecimiento del parque vehicular de un 4 a un 6%. Hay años que han crecido un 7 y en un momento creo que un 10%, que fue un upline, como lo dicen, que se dispara de la curva, de la regresión lineal de la curva. Pero las vías no crecen en esa misma proporción, pero el hecho de que aquí se celebren, por ejemplo, todos los años que una feria vendió 10,000 millones de vehículos, 12,000 millones, eso no es para celebrarlo, eso es para ponerse la mano en la cabeza. Porque lo que dice es que el dominicano está buscando soluciones personales e individuales a una solución que debe ser colectiva. Aquí lo que nosotros debemos apostar es a más líneas de metro, a más trenes, a más monorriel, a más tranvía, a más rutas alimentadoras. El teleférico, yo tengo una objeción, mi amigo Máximo. Yo soy de los que digo que el teleférico no es una solución para un país como RD. El teleférico es para donde la pobreza está en la cara, está en las montañas, y no hay otra forma de bajar a los ciudadanos que no sea por cable. Tú lo bajas por un cable y lo llevas como ruta alimentadora al centro, a la metrópoli, y de ahí entonces conecta con todos los sistemas de transporte masivo. ¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el teleférico el primer teleférico, tú tienes 7 vías alternas para llegar al Distrito Nacional y al centro de la ciudad. Colapsadas. Pero también, pero con lo que se construyó ese teleférico, se construían 2 puentes y se rehabilitaban más espacios para venir. Lo que te quiero decir es que tú conectar una línea directa de un punto a otro, donde elevas a un ciudadano a una caja, ¿verdad? Lo tiras por un cable, lo bajas de esa caja hacia la línea 12 del metro, no está resolviendo los problemas de movilidad, por ejemplo, de los 3 Brazos, de Sabana Perdida, de la parte norte, porque el congestionamiento que se pueda dar, como tú dices, colapsada, se puede resolver con medidas prácticas, y de verdad que el teleférico es una solución para donde las montañas, la gente está en la montaña, vive en esa zona, y entonces no hay forma material de que la gente baje a menos que no sea por un cable. Te lo digo, por ejemplo, en Caracas funcionaría en algunas ciudades y no en todas de Colombia, pero no en cómo está diseñado actualmente la orografía del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo. Es mi posición personal, técnica sobre el tema, pero en definitiva... pero ha traído una solución para esas comunidades. Sí, porque... de Santiago no. Si, por ejemplo, entrar el teleférico al Alcarrizo, donde entrar y salir de ahí es un caos.
De entrada Eso hay es que lo que te iba a presionar. decir. Eso Hay que tenía presionarse. sentido. Pero la solución pudo ser vista de meter el metro hasta allá, hasta el fondo, hasta los Carrizos Americanos, que era como estaba el diseño No, era original. hasta la entrada solamente. Siempre como- estuvo hasta la entrada. Bueno, pero al final lo importante es que desde el punto de vista de este gobierno, que es la pregunta de ustedes sobre el tema de la ley 6317, nosotros entendemos que debe darse la voluntad, una voluntad política que creo que no existe y lo sostengo porque cuando el presidente, el primer mandatario de la nación dice transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, movilidad, todos los ministros, los directores le caen detrás a ese tema. No sé si ustedes recuerdan cuando en el gobierno de Danilo Medina habló sobre las escuelas, la construcción de... Todo el mundo le caía atrás a las escuelas, las visitas. Es decir, cuando el presidente pone en su boca un tema importante, Se vuelve tema se país. vuelve tema país. Claro. Y entonces todo el mundo apunta a eso. Entonces eso yo no lo veo. Voluntad política hace falta recursos, hace falta capacitar y preparar a los agentes del sector, los transportistas, los empleados del Intran, de los ayuntamientos, de la DGC, de la Procuraduría, los mismos abogados que muchos de ellos y la justicia están viendo todavía la ley 241 Claro. y no la ley 6317 y toda una serie de medidas y políticas públicas que vayan poniendo en el centro de las políticas públicas al ser humano, a la gente. Porque ahorita hablábamos de las escuelas, pero tú puedes tener los metros, los tranvías, los teleféricos, los corredores, lo que le llaman los BRT y rutas alimentadoras y todo un sistema troncal bien diseñado, interconectado, pero el ciudadano de a pie es al que tú debes garantizarle un servicio digno, que haya frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes certificados y capacitados a una tarifa justa, porque aquí los dominicanos que se desplazan gastan entre un 20, 25 y hasta un 30% de su salario para transportarse, donde en la mayoría de los países de América Latina es un 4%, como mucho llega a un 8%. Y mientras más pobre, más gasta en transporte. Claro, más no sé si porcentaje. ustedes han visto cómo la gente sale. Más marginales, más ustedes han lejos. visto cómo salen de las estaciones del metro. Mucha gente que coge a pie fácilmente de ahí hasta la 27 y no es porque quiera hacer ejercicio, es porque no tiene el otro pasaje para pagarlo de ahí. Otros se montan en la ruta de motoconcho que está ahí y otros se montan en el corredor, pero muchos no tienen ese pasaje. Y nosotros ahí hasta deberíamos poner cientistas sociales, sociólogos que analicen ese fenómeno para ver cómo uno implementa políticas públicas para que esa gente llegue a su trabajo no sudado ni cansado, porque entonces cuando llega al trabajo, después de estar cansado, caminando un kilómetro y pico, ahí es que tiene que empezar la rutina de trabajo. Todavía, y ese es el tema del transporte en el día, pero manejar la movilidad terrestre en la noche, que es donde suceden, la hora a la que sucede la mayor cantidad de accidentes de tránsito en este país, y muchos de esos accidentes lamentablemente está involucrado el alcohol. Un país que yo creo que debe ser uno de los pocos países en el mundo donde había un drive-thru de alcohol, que te bebían trago, varios. Y bueno, eso implica e incide mucho en los accidentes de tránsito, la manera en que la gente maneja. Cuando se va el sol, la gente entiende que se va la autoridad, que no hay necesidad de respetar los semáforos y mucho menos una intersección donde no los haya. ¿Cuál es la razón por la cual los agentes de la DGC, cuando se va el sol, se van ellos también? No está previsto en la ley, no hay una forma de garantizar que haya una especie de elemento de disuasorio, porque vigilancia, porque es verdad que quizá no sean perfectos, pero son empujoncitos para que la gente sea un poquito mejor. Cuando vea una autoridad, quizá no cometa la imprudencia. ¿Qué pasa? Que esto no se da. Mira, Charlie, en realidad viernes, sábado, domingo y lunes es donde más accidentes de tránsito se producen en la noche, sobre todo porque la gente se desplaza a los centros de diversión y ahí se combinan las sustancias controladas y el alcohol. Y la velocidad que las famosas carreras aumentan las estadísticas, pero no en RD, en el mundo entero. Eso es una realidad. Pero en el caso de la DGC, que se retira, por ejemplo, que ellos alegan que no tienen agentes para ponerlo en 2 tandas, en 2 turnos, y ahí falta gerencia, porque yo creo que pueden hacerlo en 2 tandas, por lo menos hasta donde está el metro y el teleférico, que creo que trabajan hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche podría haber una vigilancia del personal que tenga. Los fines de semana. Pero nosotros lo que debemos apostar, Charlie, es a un nivel de conciencia. Mi aspiración, porque si no estaríamos aspirando, Charlie, a tener un agente en la DGC detrás de cada uno de nosotros, no solamente en la mañana, en la tarde y en la noche, sino en la madrugada. Pero la educación y eso no debería. No es un tema de la noche a la ley mañana. establece en 3 artículos la obligatoriedad de la educación a nivel inicial, primario y secundario. Sí. Cuando yo vea eso,
que vamos a tener nuevos peatones, nuevos pasajeros y nuevos conductores, y sobre todo una nueva cultura ciudadana. Nuevo porque motorista. en definitiva, también la tecnología puede ayudar mucho. La gente cuando se siente vigilado por cámaras, por fotomultas y por toda una serie por radares, todo elemento disuasorio. Lo digo a nivel general, radares, alcoholímetros, agentes, reductores de velocidad. Hay muchos mecanismos para reducir la velocidad, que es uno de los componentes principales para los accidentes, pero el monitoreo y la vigilancia de las vías es importante, y el régimen sancionador, pero es muy complejo el tema de la reducción de los accidentes de tránsito, de los entaponamientos, y yo lo reduzco básico: a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, te educo, te concientizo, te capacito, pero si se me sale de la raya, te aplico el garrote, te aplico el régimen. Consecuencia. Tobías, tiempos de reforma. Ay. Hablamos de una reducción en el número de diputados. Yo filosófico eso también. Tiempos de reforma. Parece una canción. Bueno, con un programa ese, tiempos de reforma. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué impacto tiene en tu zona, específicamente en tu zona electoral? ¿Y por qué mucha gente piensa que esta propuesta del presidente Luis Abinader carece de fundamentos? Mire, la primera, el presidente ha hablado de 16 reformas. En 4 años no ha podido hacer ninguna, porque la que más ha cacareado, que es la reforma de la Policía Nacional y de la Seguridad Ciudadana, ahí se fue completo. Ahí han tenido asesores, que el de Nueva York, el de España, vino uno de Colombia, y de verdad que eso se fue a pique. Ahora hay una nueva reforma 2.0 con la nueva ministra, mi ex colega diputada y flamante senadora, y hoy ministra, una estrella, muy amiga mía, le deseo suerte, de verdad que la va a necesitar. No, la va a necesitar, y yo espero que la tenga, porque de verdad que se lo merece. Es muy trabajadora. El país lo necesita. Pero el país lo necesita, porque nosotros los políticos no podemos aspirar a que a nadie le va a llamar en ninguna actividad, porque al final esto es una rueda. Pero sí, lo que te digo es que si tú no pudiste hacer una reforma en 4 años, en 2 años no vas a hacer 16. Digo en 2 años porque el PRM y el país entero, todos los partidos, nos vamos a meter en un proceso en el 2026 de campaña electoral, y no hay reforma que valga, aunque ellos tengan esa mayoría aplastante en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y en el caso específico de la reforma constitucional, que es la que más está en ongoing, como dice, en la palestra, porque al final lo que le interesa y le conviene a Luis Abinader no es la reforma constitucional, que no tiene sustancia, no tiene contenido, no aporta nada, no agrega nada al país, y al final lo que ellos quieren es aprobar la reforma fiscal. Esa sí ellos están interesados para buscar más dinero, porque han llevado al país a un nivel de endeudamiento donde alrededor del 60% del presupuesto se va, del Producto Interno Bruto, se va en el pago de intereses y en el pago de la deuda. Aquí se está cogiendo en este gobierno préstamos para pagar préstamos para pagar intereses, y la amortización del capital no baja. Ya nosotros hemos llevado la deuda a 75 mil millones de pesos en este gobierno, como nunca antes se había visto. Y en ese sentido, pues, la Fuerza del Pueblo ha expresado que no hay necesidad de una reforma constitucional, que no ha podido convencer Luis Abinader al país, ni no hizo vistas públicas, no pretende hacer una convocatoria a un referendo aprobatorio como establece la Constitución para este caso. No se pudieron poner de acuerdo en el Consejo Económico y Social tampoco, hubo muchos disensos. Una reforma que desmontaron punto por punto en la Comisión Bicameral. Bueno, en la Comisión Bicameral no solamente la han desmontado punto por punto, es que los diputados del propio gobierno se han atrincherado y amotinado en rebeldía, porque le han planteado 2 semanas antes de la propuesta, porque ellos no sabían eso, lo han sorprendido, de que ellos no son, después de haber ganado una mayoría aplastante, que ellos no son importantes y que hay que reducir 53 posiciones, porque ellos cuestan mucho. Bueno. Sin embargo, el gobierno gasta 10 mil millones de pesos en publicidad, en propaganda, en una estrategia de manipulación y de crear. Bueno, eso hasta la fecha. Year to go, como dicen en inglés, hasta la fecha, pero de aquí falta al 31 de diciembre. En ese sentido, yo creo que tiempos de reforma, pero las reformas al final, yo creo que la que
él más le interesa es la reforma fiscal y es la que le va a dar duro en el bolsillo y en el estómago de las masas populares, de la clase media baja y de la clase media. Así es, y es por esto que Luis Abinader ha sido un demócrata. Los diputados no estaban totalmente de acuerdo con la propuesta de reducción. Hubo una gran conversación, se llegó a un término medio. La sociedad va a ser golpeada por la reforma fiscal. Bueno, aquí nos estamos esforzando todos. Reduzcan diputados, reduzcamos instituciones y generemos un país Pero donde el fin de todos... semana vimos a Doña Milagro gastando 53 millones de pesos. Ella solo gastó en un 22 hotel. y los otros lo pusieron las demás Vea instituciones. usted, qué batalla. Sí, nosotros fue del bolsillo que lo Pero pusieron. esa inversión, Barbaridad. ¿cómo lo fue? Que fue en pos de mayor... ¿De qué? cállese la boca. Pero, ¿Qué? pero Sí, espérate, pero no, así no. pero el Congreso Así cogió un no. préstamo de que para ética. Así no. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a coger un préstamo a los organismos internacionales para ética? Oye, pero hay que coger cuarto para la ética. Yo estoy de creo que hay acuerdo exigir que a los sigamos, funcionarios sean- que sigamos PRM le sale formando, caro ser ético. que sigamos formando al personal que debe ser los que velen por que las instituciones se manejen de forma ética. Si eso nos va a costar eso, se ha gastado históricamente mucho dinero en cosas Ay, que no sí. han formado ni han beneficiado Lo que al yo país. ahora voy a en preguntar nada. quién es que se va a beber el cafecito con ella, porque ella cuando los funcionarios son de la élite oligarca, lo que le llaman los popis, se bebe un cafecito, viene una licencia y después viene su sustituto. Si el funcionario es de color y el pelo lo tiene crespo, realmente viene su Y no decreto de Tobía, ¿eh? destitución. Los, Y no Tobía. los crespos son buenos todos. Señores, nos vamos a una tenemos. pausa comercial y cuando regresemos tenemos un invitado muy especial. Él es John Richard Paniagua, candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Notarios. Unas elecciones que vienen picando ahí mismo, están cerquita. Él es un gran amigo y estará conversando con nosotros en unos minutos. No se mueva.